Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a empezar a hablar sobre los hidratos de carbono, desde los más simples, que son los monosacáridos, hasta los más complejos, que son los polisacáridos. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a aprender sobre las estructuras, cómo se forman, cuáles son los enlaces que tienen estos hidratos de carbono. Y en el próximo video vamos a ver ejemplos de diferentes hidratos de carbono. Para empezar, vamos a hablar sobre los hidratos de carbono glúcidos. Vamos a hacer una pequeña introducción y después en el resto del video vamos a aprender sobre la estructura de estos compuestos. Los hidratos de carbono son compuestos orgánicos muy abundantes en la naturaleza. Nosotros los podemos encontrar principalmente en alimentos que provienen de fuentes vegetales. Por ejemplo, podemos encontrarlos en semillas de cereales, semillas de leguminosas como lentejas, arvejas. También lo podemos encontrar en las frutas, la miel, jarabes y el azúcar de caña. ¿Cuál es la principal función de los hidratos de carbono? Proporcionar energía al organismo, ¿sí? Luego, en las clases de metabolismo, vamos a ver cómo se lleva esto a cabo, pero gracias a las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, podemos transformar estos compuestos en energía para ser utilizada. Además, hay algunos hidratos de carbono que tienen funciones estructurales, formando parte de lípidos o de proteínas. ¿Cuánto es lo que se recomienda consumir de hidratos de carbono? Bueno, se recomienda entre el 50 y el 65% de las calorías totales, pero menos del 10% de estas tienen que ser de azúcares añadidos o azúcares agregados. Estos azúcares son hidratos de carbono, claramente, que se agregan a los alimentos durante su producción o procesamiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos carbohidratos, estas azúcares, aportan caloría, pero no aportan valor nutricional. Los hidratos de carbono o glúcidos se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o compuestos que por hidrólisis, o sea, ruptura, generan los que yo recién nombré. Entonces vamos a analizar un poquito más de la estructura, nos vamos a ir metiendo de a poco en la estructura de los hidratos de carbono. Los polihidroxialdehídos, como la palabra lo indica, polihidroxi, significa que tiene muchos grupos alcohol, muchos grupos OH. Y la terminación aldehídos implica que estos compuestos tienen un grupo aldehído en su estructura. Entonces, los polihidroxialdehídos van a ser hidratos de carbono que tienen en su estructura muchos grupos alcohol, o sea, grupos OH, pero además tienen un grupo aldehído en su estructura. Ahora, ¿qué se imagina que son las polihidroxicetonas? ¿Sí? Fíjense, tenemos el polihidroxi también. Entonces, como tenemos el polihidroxi, tenemos muchos grupos alcohol. Y cetonas, la terminación, implica que estos compuestos o hidratos de carbono tienen un grupo cetona. Entonces, fíjense, ambos tipos de hidratos de carbono tienen muchos grupos alcohol, porque son los dos polihidroxi. Algunos tienen un grupo aldehído en su estructura y algunos tienen un grupo cetona en su estructura. Ahora vamos a hablar sobre los hidratos de carbono más simples, que son los monosacáridos, y vamos a ver cuál es la estructura de ellos. Los monosacáridos son los hidratos de carbono o glúcidos más simples que vamos a encontrar. Consisten de una sola molécula de polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Imagínense, un monosacárido es una cadena de carbonos que en el carbono 1 o en el carbono 2 tienen un grupo carbonilo. Un grupo carbonilo es un carbono con doble enlace a un oxígeno. Después, todo el resto de los carbonos tienen grupos alcoholes en su estructura. Es por esto que los monosacáridos se llaman polihidroxi. ¿Sí? Ahora, el resto de los enlaces que necesitan cada carbono para completar su octeto y ser estable, se completa con hidrógenos. Entonces, de esta manera, se formaron dos grupos funcionales diferentes. El primero es un grupo funcional aldehído. Cuando el grupo carbonilo, o sea, el doble enlace con el oxígeno, está en el carbono 1, lo que se forma en ese hidrato de carbono es un grupo funcional aldehído. Lo que tenemos acá, fíjense, es un grupo funcional aldehído y además todos los demás carbonos tienen grupos alcoholes. Entonces acá lo que tenemos es un polihidroxialdehído, o también llamado una aldosa. ¿Sí? Ahora, en el otro caso se formó un grupo funcional cetona.
Y fíjense que el resto de los carbonos todos tienen grupos alcoholes. Entonces lo que tenemos acá es una polihidroxicetona, o también llamada cetosa. Es muy importante esto porque los monosacáridos se pueden clasificar en aldosas o cetosas, ¿sí? Dependiendo si el grupo funcional que tienen es un grupo aldehído, son aldosas, y un grupo funcional que tienen es un grupo cetona, son cetosas. Y eso lo indicamos en la parte inicial del nombre, donde se le pone aldo o ceto, dependiendo de qué grupo funcional tengan en su estructura. Y después también se pueden clasificar según el número de átomos de carbono. Si tienen 3 es una triosa, si tiene 4 es una tetrosa, si tiene 5 es una pentosa y si tiene 6 es una hexosa. Y ese nombre se coloca en la terminación. ¿Está bien? Fíjense, en este caso tenemos el primer compuesto que tiene 6 carbonos y además un grupo aldehído, por lo tanto es una aldosa. Entonces el primer ejemplo es una aldo hexosa. Aldo porque es una aldosa que tiene ese grupo funcional aldehído y hexosa porque está formado de 6 carbonos. Y en el otro caso tenemos una ceto hexosa, porque la diferencia acá es el grupo funcional que se formó, que es el grupo cetona. Ahora vamos a hablar sobre los isómeros ópticos que presentan los monosacáridos. Recuerden del video de isómeros que para presentar isómeros ópticos necesitamos tener en la estructura del compuesto al menos un carbono quiral o asimétrico. Un carbono quiral o asimétrico es aquel que se encuentra unido a 4 cosas distintas, 4 sustituyentes diferentes. Ese carbono con sus sustituyentes adoptan una estructura tetraédrica. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo tengo un compuesto que tiene un carbono quiral con estos 4 sustituyentes y hago su imagen especular, esos dos compuestos son isómeros ópticos. ¿Qué pasa acá? Yo acá tengo una imagen de una molécula que tiene un carbono quiral, porque tiene 4 sustituyentes distintos. Hago su imagen especular, o sea, como si se reflejara en un espejo, ¿sí? Y lo que obtengo es otra molécula distinta. Ustedes dirán, pero es la misma. No es la misma. ¿Por qué? Porque si yo intento superponer estas dos moléculas, nunca voy a poder. ¿Está bien? ¿Por qué no voy a poder? Porque son moléculas distintas. Son isómeros, ¿sí? Por la presencia de un carbono quiral en este compuesto. ¿Está bien? Repasen esto del video de isomería. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué los monosacáridos poseen isómeros ópticos? Fíjense, para eso tenemos que analizar si los monosacáridos presentan carbonos asimétricos o quirales o si no los presentan. Entonces, vamos a analizar esta estructura. El carbono 1, fíjense que se encuentra unido a un oxígeno, a un hidrógeno y a todo el resto de la molécula. O sea, se encuentra unido a 3 cosas distintas. Pero para ser quiral, tiene que estar unido a 4 cosas distintas. Entonces el carbono 1 no es un carbono quiral. En el caso del carbono 2, fíjense que por un lado está unido al grupo aldehído. Por otro lado, el carbono 2 se encuentra unido a un grupo alcohol, al resto de la molécula y a un hidrógeno. ¿Es el carbono 2 un carbono quiral? Sí, porque se encuentra unido a 4 cosas diferentes, ¿sí? 4 sustituyentes diferentes. ¿Está bien? Entonces ahí sí tenemos un carbono quiral. Entonces ya podemos saber que acá este compuesto va a presentar isómeros ópticos. ¿Está bien? Vamos a seguir. En el caso del carbono número 3 está unido a un hidrógeno, a un grupo alcohol, a este compuesto, ¿sí? A este sustituyente y al resto de la molécula, que sería algo totalmente distinto a lo que tenemos arriba del carbono, ¿sí? Lo que está abajo es diferente a lo que está arriba. Después tenemos el grupo alcohol y el hidrógeno. O sea que nuevamente el carbono 3, al igual que el carbono 2, también está unido a 4 cosas distintas. Por lo tanto, el carbono 3 también es un carbono quiral. El carbono 4 y el carbono 5 también son carbonos quirales si lo analizan. Y el carbono 6, como pueden observar, está unido a 2 hidrógenos. Por lo tanto, ya ahí eso nos dice que el carbono 6 no es un carbono quiral. Porque para ser quiral tiene que estar unido a 4 cosas diferentes. Entonces fíjense todos los carbonos quirales que tenemos. La presencia de estos carbonos quirales en la estructura nos indica, nos dice
que estas estructuras poseen isómeros ópticos. Una molécula que tiene n carbonos quirales o n centros quirales, ¿sí? En este caso nosotros tenemos 4, pero acá lo estamos generalizando, ¿sí? Una molécula que tiene n carbonos quirales va a poseer 2 a la n isómeros, ¿sí? 2 elevado a la cantidad de carbonos quirales de isómeros. En este caso nosotros tenemos 4 carbonos quirales, por lo tanto la cantidad de isómeros es 2 elevado a 4, que serían 16 isómeros ópticos, son los que presentan este monosacárido porque tiene 4 carbonos quirales en su estructura. Bien, imagínense ahora que tienen un monosacárido ahí anotado en su carpeta cualquiera y viene alguien y les pregunta a qué serie pertenece ese monosacárido. Y ustedes empiezan a preguntar qué es una serie, cuántas series existen, para qué sirven. Entonces vamos a responder eso de manera simple. Las series se determinan utilizando como modelo al gliceraldehído, ¿sí? Existen 2 series. Es otra forma de clasificar a los monosacáridos. Y es una forma bastante simple. ¿Qué pasa acá? El gliceraldehído tiene un solo carbono quiral, que es el carbono 2. Siempre que el oxidrilo de ese carbono quiral esté hacia la derecha, ese compuesto es el D-gliceraldehído. Pertenece a la serie D, ¿sí? Y siempre que el oxidrilo esté hacia la izquierda, ese gliceraldehído es el L-gliceraldehído porque pertenece a la serie L. Entonces, dependiendo de hacia dónde está el oxidrilo unido al único carbono quiral que tiene el gliceraldehído, puedo clasificarlo en la serie D o la serie L. Es otra forma de clasificar los monosacáridos. Pero ahora tenemos un problema porque en el compuesto que vimos antes no teníamos solamente un carbono quiral, teníamos 4 carbonos quirales. Entonces, ¿cuál es el carbono quiral que yo me tengo que fijar para saber si mi monosacárido es de la serie D o la serie L? Me tengo que fijar en el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo y compararlo con el carbono quiral del gliceraldehído, ¿sí? Fíjense, este es el grupo carbonilo, ¿sí? En este monosacárido. Este es el grupo carbonilo. Siempre el grupo carbonilo es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno. El carbono quiral más alejado del grupo carbonilo es el carbono 5. Y ese carbono tiene el oxidrilo hacia la derecha. Cuando lo comparo con el gliceraldehído, me doy cuenta que es similar al D-gliceraldehído. Y es por eso que este monosacárido es una aldohexosa y pertenece a la serie D. O sea que es una D-aldohexosa, ¿sí? Si este carbono, que es el carbono más alejado del grupo carbonilo, tiene o tuviese el oxidrilo o el grupo alcohol hacia la izquierda, cuando me fijo acá es muy similar al L-gliceraldehído y por lo tanto este pertenecería a la serie L, ¿sí? Siempre para saber a qué serie pertenece mi monosacárido, lo que tengo que hacer es fijarme el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo, hacia dónde tiene ese carbono el grupo alcohol. En las siguientes diapositivas les dejo un listado de los monosacáridos, tanto aldosas y cetosas de diferentes cantidades de carbono que pueden llegar a encontrar en la literatura o en las actividades que realicen. Entonces, algo interesante de esto es que los organismos superiores principalmente sintetizan y utilizan glúcidos, hidratos de carbono, de la serie D, ¿sí? Y otra cosa interesante es lo siguiente. Yo debo respetar la posición de los sustituyentes de los carbonos quirales, porque eso determina que sean diferentes monosacáridos. Miren, por ejemplo, esta es la ribosa. La ribosa es una aldosa de 5 carbonos. El carbono 1 pertenece al grupo aldehído. El 2 es quiral, el 3 es quiral, el 4 es quiral y el 5 no es quiral. Entonces yo debo respetar la posición de los sustituyentes de los carbonos quirales. Siempre la ribosa va a tener en el carbono 2 el oxidrilo hacia la derecha, en el 3 a la derecha y en el 4 a la derecha también. Y eso determina que ella sea la ribosa. Fíjense que cuando cambia la posición de uno de esos sustituyentes, por ejemplo en el carbono 2 acá el oxidrilo no está hacia la derecha, está hacia la izquierda, tengo otra cosa diferente que es la arabinosa, es otro monosacárido distinto. La posición de los oxidrilos unidos a los carbonos quirales tienen que respetarla.
porque eso determina diferentes monosacáridos. En el caso de las aldosas pasa lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Tenemos que respetar la posición de los sustituyentes de los carbonos quirales. Y eso determina que uno sea la glucosa, el otro la manosa, el otro la galactosa. ¿Sí? Por ejemplo, algunos de los más comunes que vamos a ver son la glucosa, manosa, galactosa, que lo vamos a sentir nombrar más seguidos. Y por ejemplo, la glucosa tiene, en el carbono 1 no es quiral y tiene el grupo aldehído, el carbono 2 sí es quiral y el oxidrilo está hacia la derecha, en el carbono 3 el oxidrilo está hacia la izquierda, en el carbono 4 está hacia la derecha y en el carbono 5 hacia la derecha. ¿Está bien? Y esto determina que ella sea la glucosa. En cambio, la manosa, la diferencia que tiene es que en el carbono 2 quiral, el oxidrilo está hacia la izquierda. Y el resto es similar a la glucosa, ¿sí? Pero en realidad, este cambio en un carbono quiral, este cambio de la posición del sustituyente oxidrilo en el carbono quiral, hace que este sea otro compuesto diferente. Y la manosa también, ¿se entiende? Y en esta última diapositiva del listado de monosacáridos les dejo las cetosas. Las cetosas con diferentes cantidades de carbono. La más conocida es la fructosa, fíjense, que es la que se encuentra acá, que tiene el grupo cetona y después 3 carbonos quirales, ¿sí? En total tiene 6 carbonos, una cetosa de 6 carbonos. Nuevamente, debo respetar, como les dije en todas las diapositivas anteriores, la posición de los oxidrilos de los carbonos quirales, porque eso determina que tengamos diferentes monosacáridos. ¿Está bien? Una característica de los monosacáridos es que cuando los colocamos en agua, se ciclan. Por ejemplo, si yo coloco glucosa en agua, va a adoptar una forma cíclica. Entonces, si yo miro ahí la glucosa, la mayoría van a estar en forma cíclica. Entonces, ¿qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender a ciclar. Y vamos a aprender con esto qué productos se generan en la ciclación. Esta es la glucosa. La glucosa es una aldohexosa. Eso quiere decir que tiene 6 carbonos. El carbono 1 pertenece o es parte del grupo aldehído, ¿sí? El carbono 1 no es un carbono quiral, pero el carbono 2, 3, 4 y 5 sí son carbonos quirales. Entonces, como sabemos, debemos respetar la posición de los oxidrilos, o sea, de los sustituyentes de los carbonos quirales, porque eso hace que esta sea la glucosa. Por ejemplo, esta es la glucosa debido a que en el carbono 2 el oxidrilo está hacia la derecha, en el carbono 3 hacia la izquierda, en el cuarto y el quinto hacia la derecha. Y eso hace que esta sea la glucosa, que esta aldohexosa sea la glucosa. Debo respetar la posición de los oxidrilos de los carbonos quirales. Y fíjense que el carbono 1 no es quiral. Eso implica que este doble enlace con el oxígeno que está hacia la derecha puede estar hacia la izquierda y el hidrógeno hacia la derecha. No importa la posición de los sustituyentes, puede estar hacia cualquier lado en este gráfico o en este esquema que yo hice de la glucosa. Ahora, para ciclarse va a reaccionar el oxidrilo que está unido al carbono quiral número 5, ¿sí? Ese oxidrilo que está señalado, va a interaccionar con el carbono 1. ¿Cómo va a interaccionar? El oxígeno de ese oxidrilo va a unirse al carbono 1, el hidrógeno del oxidrilo se va a ir y se va a unir al oxígeno del grupo aldehído, ¿sí? Y el doble enlace de ese grupo funcional aldehído se va a transformar en un simple enlace. Entonces acá ya se formó un ciclo. Fíjense, tengo el carbono 1 que está unido al 2, al 3, al 4, al 5 y al oxígeno. Y el oxígeno al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al oxígeno y el oxígeno al 1. Se formó un ciclo. Este ciclo que ustedes ven acá. Fíjense que todos los sustituyentes que yo tengo hacia la derecha los voy a colocar hacia abajo en el ciclo. Y todos los sustituyentes que tengo hacia la izquierda los voy a colocar hacia arriba en el ciclo. Pero acá hay algo muy interesante. Y es que el carbono 1, que no era quiral, ahora se volvió un carbono quiral. Entonces yo debo respetar la posición del oxidrilo del carbono 1 también. Por ejemplo, en este caso el carbono 1 el oxidrilo está hacia la derecha, por lo tanto lo coloco hacia abajo. Y el hidrógeno hacia la izquierda, que lo tendría que colocar hacia arriba. Yo acá no puse los hidrógenos para simplificar las estructuras de los monosacáridos, ¿está bien? Pero los hidrógenos en todas las estructuras que vamos a ver sí están presentes, solamente que no los dibujé para simplificar la estructura de los monosacáridos. Ahora, fíjense, en el carbono 2 tiene el oxidrilo hacia la derecha, por lo tanto también está dibujado hacia abajo.
En el carbono 3 está hacia la izquierda, por lo tanto está dibujado hacia arriba el oxidrilo. Siempre acuérdense que los hidrógenos están, por más que yo no los haya dibujado. En el carbono 4 tenemos el oxidrilo hacia la derecha, por lo tanto está hacia abajo en el ciclo. Y el carbono 6 siempre lo vamos a dibujar para arriba. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo les dije que el carbono 1 no era quiral. Entonces, en vez de estar el doble enlace hacia la derecha, como teníamos en el primer caso, puede estar el doble enlace hacia la izquierda. Y cuando se genera el ciclo, puede pasar que ese nuevo oxidrilo esté en vez de a la derecha, hacia la izquierda. Entonces, cuando yo dibujo el ciclo, ese oxidrilo va a estar hacia arriba en el ciclo. ¿Sí? Esta posición del oxidrilo, de ese nuevo carbono, ¿sí? Porque antes este carbono 1 no era un carbono quiral, pero ahora se transformó en un carbono quiral. Y es un carbono que vamos a llamar carbono anomérico. La posición del oxidrilo en ese carbono anomérico va a determinar dos isómeros, que vamos a llamar anómeros. Si el oxidrilo del carbono anomérico está hacia abajo en el ciclo, si la posición es hacia abajo, ese isómero se va a llamar anómero alfa. Si el oxidrilo del carbono anomérico está hacia arriba, ese isómero se va a llamar anómero beta. Algo que quiero que sepan, y para resumir esto, es que en solución acuosa vamos a tener los monosacáridos, en este caso las aldohexosas que tomé como ejemplo, de manera cíclica. ¿Sí? Cíclica, ¿por qué? Porque el medio acuoso permite que reaccione el grupo alcohol del carbono 5 con el grupo aldehído, ¿sí? Que tiene esa aldohexosa. Esa reacción entre el grupo alcohol y el grupo aldehído permiten la formación de lo que se llama un hemiacetal. Y por lo tanto a veces este oxidrilo lo van a encontrar en la literatura como oxidrilo hemiacetálico. ¿Está bien? Entonces, esta ciclación permite la formación de dos isómeros diferentes dependiendo de la posición de este oxidrilo nuevo, este oxidrilo hemiacetálico, que está unido al carbono anomérico. Esos isómeros pueden ser el anómero alfa, si el oxidrilo está hacia abajo, digamos, y el anómero beta si el oxidrilo está hacia arriba. Con las cetosas pasa algo similar a las aldosas. Cuando las colocamos en medios acuosos se ciclan. ¿Y ahora qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar cómo se ciclan las cetosas, ¿sí? Y cuáles son los productos de esa ciclación. Recuerden que las cetosas son esos monosacáridos que tenían como grupo funcional principal un grupo cetona. Y esta es la fructosa, una cetosa de 6 carbonos. Y tiene el carbono 1, que no es quiral, el carbono 2, que es el carbono que está unido por un doble enlace a un oxígeno y permite la formación del grupo cetona, ¿sí? Que tampoco es quiral. El 3, el 4 y el 5 sí son carbonos quirales y hay que respetar en esos carbonos la posición del grupo oxidrilo, ¿sí? La posición de los sustituyentes de esos carbonos. ¿Está bien? Porque son quirales. ¿Cómo podemos analizar esto? Fíjense, el carbono 2 no es un carbono quiral, por lo tanto, sus sustituyentes van a estar para el lado que quieran. Es lo mismo, es indiferente, porque el carbono 2 no es quiral. Entonces puedo tener esta fructosa que tiene el doble enlace con un oxígeno hacia la izquierda, o puedo tener esta fructosa que tiene el doble enlace con el oxígeno hacia la derecha. Entonces, ¿cómo se genera la ciclación? De forma muy similar a las aldosas que vimos anteriormente. ¿Quién participa en la ciclación? El grupo alcohol, que está unido al carbono 5, ¿sí? Y el carbono 2, que es el carbono que tiene el doble enlace con un oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? El oxígeno de ese grupo alcohol va a unirse con ese carbono, ¿sí? Con el carbono 2, va a generar un enlace. El hidrógeno del grupo alcohol desaparece y se une al oxígeno del doble enlace. Y ese doble enlace que tenía el carbón con el oxígeno se transforma en un enlace simple. Y ya tenemos el ciclo formado, fíjense. Carbono 2 está unido al carbono 3, al 4, al 5, al oxígeno y el oxígeno al carbono 2, al 3, al 4, al 5, al oxígeno y al carbono 2 nuevamente. Entonces tenemos el ciclo que se forma es el siguiente. Algo muy interesante y que sucede igual que en el caso de las aldosas es que el carbono 2 no era un carbono quiral, pero ahora se transformó en un carbono quiral, porque está unido a 4 cosas diferentes.
Entonces el carbono 2 ahora es quiral y yo debo respetar la posición de sus sustituyentes. Todo lo que está hacia la derecha va hacia abajo en el ciclo. Todo lo que está hacia la izquierda va hacia arriba en el ciclo. Igual que lo que hicimos anteriormente. Entonces, en el carbono 2, como pueden observar, el oxidrilo está hacia la izquierda en la forma lineal, por lo tanto va hacia arriba en el ciclo. Y el CH2OH está hacia la derecha, por lo tanto va a ir hacia abajo. El oxidrilo del carbono 3 está hacia la izquierda, lo colocamos hacia arriba en el ciclo. El del carbono 4 hacia abajo porque está hacia la derecha. Y este siempre se coloca hacia arriba, el carbono 6. ¿Está bien? Siempre lo vamos a colocar hacia arriba. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el caso de la otra fructosa? La fructosa que tiene el grupo carbono doble enlace a oxígeno hacia la derecha. En ese caso la ciclación ocurre de la misma manera, pero el nuevo oxidrilo que se genera ya no está hacia la izquierda, ahora está hacia la derecha. ¿Sí? Y cuando yo tengo el ciclo, la diferencia va a ser la posición de ese oxidrilo. ¿Sí? Este oxidrilo ahora está hacia abajo y el CH2OH está hacia arriba. Nuevamente, acá lo que tenemos es la formación de un carbono anomérico, que es ese nuevo carbono quiral, y la posición del oxidrilo va a determinar dos isómeros, el isómero alfa, ¿sí? Y el isómero beta. El isómero alfa es aquel que tiene el oxidrilo hacia abajo y el isómero beta, es el que tiene el oxidrilo hacia arriba. Nuevamente son isómeros, ¿sí? Tengo dos isómeros, o llamados también anómeros, el beta y el alfa, dependiendo de la posición del oxidrilo que está unido a ese carbono anomérico. Otra cosa interesante es que acá lo que está reaccionando para que se forme este ciclo es un grupo alcohol y un grupo cetona. Cuando reacciona un alcohol y un grupo cetona, se forma un hemicetal. ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí van a escuchar nombrar que este oxidrilo es el oxidrilo hemicetal. ¿Sí? Que es lo mismo. Entonces, para resumir, la ciclación de la fructosa puede dar lugar a dos isómeros diferentes o anómeros, que son el alfa y el beta, dependiendo de la posición de ese oxidrilo que se generó, digamos, nuevo por la ciclación. Hasta ahora venimos hablando de los monosacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples que vamos a encontrar. Y ahora vamos a hablar sobre los oligosacáridos. Los oligosacáridos son los carbohidratos que están formados por entre 2 y 20 monosacáridos unidos por enlace covalente. Los más comunes son los que vamos a ver a continuación, que son los disacáridos, que están formados por 2 monosacáridos unidos por enlaces covalentes. Pero también vamos a hablar de otros oligosacáridos en la clase. Los disacáridos son hidratos de carbono que están formados por 2 monosacáridos unidos por un enlace covalente. Y para entender mejor el enlace covalente que se forma, vamos a ver un ejemplo. Fíjense que acá tenemos 2 glucosas. Como dije antes, en la estructura de la glucosa se representan los grupos oxidrilos, los grupos alcohol, pero no se representan los hidrógenos que también están unidos a estos carbonos. ¿Por qué no se representan? Para simplificar la estructura. ¿Sí? Pero sin embargo, cada carbono de estos que vemos acá tiene un hidrógeno unido a él. Solamente que no lo representé con el objetivo de simplificar las estructuras. Ahora, para formar este enlace covalente va a interaccionar el oxidrilo que está unido al carbono anomérico de uno de los monosacáridos con el oxidrilo que está unido al carbono 4, por ejemplo, del otro monosacárido que sería la otra glucosa. Este oxidrilo, si recuerdan, también se llama oxidrilo hemiacetálico en el caso de la glucosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando se ciclaba se formaba un hemiacetal? Por eso es que acá este oxidrilo se llama oxidrilo hemiacetálico también. Este oxidrilo o grupo alcohol el oxígeno de ese oxidrilo va a unirse al carbono 4 y los átomos que sobran, este hidrógeno y que sería este oxidrilo de acá, van a liberarse en forma de una molécula de agua. Es por eso que esta reacción también también es una reacción de condensación. Y se forma, fíjense, un enlace
que nosotros vimos en química orgánica, en la clase de química orgánica, que es un enlace éter, ¿sí? Carbono, oxígeno, carbono. Este enlace lo vamos a llamar enlace O-glucosídico. Algo que tienen que tener en claro es que en esta reacción tenemos la unión o la reacción química de un M-acetal con un alcohol. La reacción de un M-acetal con un alcohol dan como resultado un acetal. Pero también, en el caso de que se una, por ejemplo, una fructosa con otro monosacárido, recuerden que la fructosa, el oxidrilo de la fructosa era un oxidrilo hemicetal. Por lo tanto, si reaccionara un hemicetal con un alcohol, se formaría un cetal. Bueno, la nomenclatura. Ahora que ya conocemos qué son los disacáridos, necesitamos saber cómo se nombran, o por lo menos cómo es la nomenclatura de los mismos, para poder reconocerlos a partir del nombre. Y para aprender sobre la nomenclatura tenemos que seguir una serie de reglas. ¿Sí? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a nombrarlos. La primera regla es que el nombre de cada monosacárido debe indicar el ciclo que forma este en medio acuoso. Por ejemplo, si el monosacárido cuando lo ponemos en agua forma un ciclo de 6 átomos, se le agrega la terminación piranosa. Ya vimos, por ejemplo, la glucosa. La glucosa formaba en agua un ciclo de 6 átomos. Por lo tanto, se le agrega la terminación piranosa en el nombre y queda glucopiranosa. Porque en el nombre se está indicando qué ciclo está generando ese monosacárido cuando lo colocamos en medio acuoso. Ahora, si el ciclo que se genera es de 5 átomos, por ejemplo, en el caso de la fructosa, se le agrega la terminación furanosa. Recuerden de cuando vimos el ejercicio de ciclar la fructosa, que genera un ciclo de 5 átomos, ¿sí? Y por lo tanto se agrega la primera parte, sí, el nombre normal, fructo, pero la terminación cambia y es furanosa. ¿Está bien? Esa es la primera regla que tenemos que saber. El nombre de los monosacáridos tiene que indicar qué ciclo forman estos en medio acuoso. La segunda regla es que el primer azúcar, el primer monosacárido de ese disacárido, tiene que terminar con la terminación sil, ¿sí? Al primer monosacárido se le agrega la terminación sil. Por ejemplo, si la fructosa es el primer monosacárido del disacárido, la vamos a nombrar como fructofuranosil. En cambio, si fuese la glucosa el primer monosacárido del disacárido, se la nombra como glucopiranosil. Le agregamos la terminación sil. Y por último, tenemos que tener en cuenta algunas otras cosas que se deben nombrar o que se deben indicar en el nombre de los disacáridos. Primero, se debe indicar a qué serie pertenecen los monosacáridos, si es a la serie D o a la serie L. Además, se debe indicar la posición del grupo oxidrilo unido al carbono anomérico que participó en el enlace. Si en el enlace entre los dos monosacáridos participa el oxidrilo de uno de los carbonos anoméricos, tengo que indicar en qué posición está, si está en alfa o está en beta ese oxidrilo. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Y además hay que indicar entre qué carbonos se generó el enlace, si entre el carbono 1 y el 4 del otro, entre el carbono 1 y el 2 del otro. Bueno, hay que indicar entre qué carbonos se generó el enlace para formar el disacárido. Vamos a ver un ejemplo para que queden claros los conceptos vistos en la diapositiva anterior. Acá tengo dos glucosas, dos alfa D glucosas, que es el mismo ejemplo que vimos antes. El enlace para formar el disacárido se genera entre el carbono 1 y el carbono 4. Y el resultado es este que muestro acá, ¿sí? Son las dos glucosas unidas por un enlace O-glucosídico entre el carbono 4 y el carbono 1, ¿lo ven? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo nombramos esto? La primera regla decía que tenemos que agregarle al nombre de los monosacáridos la terminación adecuada que nos indique qué tipo de ciclo se está generando o qué tipo de ciclo es ese monosacárido. En este caso hay que agregar la terminación piranosa para indicar que el ciclo que forma la glucosa cuando está en medio acuoso es de 6 átomos. Es de 6 átomos. Entonces, ya tengo la primera parte. Ahora, al primer monosacárido le tengo que agregar la terminación sil.
El primer monosacárido sería esta glucosa, así que le agrego la terminación "-si". O sea que ya sabemos que la primera glucosa es glucopiranosil y la segunda es glucopiranosa. ¿Está bien? Ahora, algo muy importante es que yo tengo que indicar si el oxidrilo que está unido al carbono anomérico y que participa del enlace, porque fíjense que acá hay un oxidrilo que está unido a un carbono anomérico y que participa del enlace. Tengo que indicar la posición de ese oxidrilo, no de este otro. Este otro no me importa porque este no es el carbono anomérico, pero este sí es un carbono anomérico. Entonces en este caso tengo que indicar la posición de este oxidrilo, que en este caso es posición alfa, ¿sí? Está en posición alfa, está hacia abajo. Entonces la primera glucosa se nombra como alfa de glucopiranosil y la segunda se nombra como D-glucopiranosa. Fíjense que acá no estoy indicando si es alfa o beta esta glucosa, ¿sí? Ahora, lo único que me falta es indicar entre qué carbono se generó el enlace O glucosídico, y en este caso se generó entre el carbono 1 y el carbono 4. Entonces coloco eso entre paréntesis y tengo nombrado el disacárido formado por dos glucosas unidas por un enlace alfa 1,4. Hasta ahora venimos hablando de monosacáridos, de oligosacáridos, donde se incluyen los disacáridos, y también ahora vamos a hablar sobre carbohidratos más complejos que son los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por 20 o más subunidades de monosacáridos unidas por enlaces covalentes y se dividen en dos grandes grupos, pero hay más diferencias. Nosotros los vamos a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo son los polisacáridos, que están formados por el mismo tipo de monosacáridos, todos los mismos monosacáridos, por ejemplo, toda glucosa, toda fructosa o lo que sea, pero son todos los mismos. Entonces, esos polisacáridos se llaman homopolisacáridos, ¿sí? Y después tenemos a los que están formados por diferentes tipos de monosacáridos, por dos o más tipos distintos de monosacáridos. Esos polisacáridos se llaman heteropolisacáridos. Hay que tener en claro que no solamente tienen esta diferencia, sino que también pueden tener diferencia en la longitud de las cadenas, en el tipo de enlaces que se forman entre los monosacáridos para dar lugar a estas estructuras, y también en el grado de ramificación que tienen estos polisacáridos. Hay algunos que tienen una cadena principal y a partir de ella salen un montón de ramificaciones. Hay algunos que no tienen nada de ramificaciones. Entonces tenemos un montón de variantes que dan lugar a diferentes tipos de polisacáridos. Pero la principal diferencia y la principal forma de clasificarlo es esta que les estoy mostrando. Tenemos a los homopolisacáridos y a los heteropolisacáridos. Ahora, en el siguiente video, vamos a ver ejemplos, tanto de monosacáridos, como de oligosacáridos y como de polisacáridos. Vamos a ver ejemplos de todas estas estructuras que aprendimos en esta clase.